Hola Rafa, pues aquí grabando este video para que me des una asesoría de un proyectito que quiero hacer. Bueno, son unas puertas. Como te comentaba, Inbox es un espacio. Este espacio mide 2,40 por 2,40 de alto. Entonces quiero ocuparlo como una tipo bodega que está por dentro. Y lo que quiero hacer es tapar justo con un marco toda esta área y quiero ponerle esta lona. Esta lona pues me permite no tapa el sol completamente, los rayos solares, pero lo que quiero justo es como que no quede a la intemperie este espacio, porque lo voy a ocupar, te digo, como una bodega. Entonces yo pensaba hacer dos bastidores a la mitad para que se abrieran así como puertas abatibles, obviamente, ambas, y ponerles un manojo, ¿no? Una jaladera. Pero la duda que yo te comentaba es que pues quiero hacer algo sencillo porque no tengo el material o las herramientas para intercalar la madera. Por eso te comentaba si podrías asesorarme en hacer un bastidor. Si estuviera resistente, obviamente, y que quedara, como es muy largo, la altura son 2 metros, pues que quedara firme, ¿no? Para que pudiera aguantarme pues es como un tipo plástico, no sé qué sea, como es un material como si fuera de costal, yo creo. Entonces lo quiero fijar a esas puertas y poner en esta parte pues un marco de madera que sostenga las bisagras. No sé si más o menos ya me di a entender. Material y herramienta. Ya compré estas maderitas para hacer el bastidor. Son más o menos de 2 centímetros, ¿no? De ancho. Entonces, bueno, ahí está el video. Ojalá me puedas auxiliar y pues facilitar que lo pueda hacer yo sola por acá, ¿no? Gracias, un saludo. Hola Adira, ya acabo de ver tu video y por supuesto, claro que sí, que te ayudamos y te apoyamos en todo lo que necesites para que vía remota puedas tú hacer lo que necesitas para tu casa. Estoy escuchando lo que necesitas resolver, que es un marco de bastidor que tenga unas puertas con bisagras para que puedas guardar unas cosas de manera ahí que estén protegidas, me imagino, de la intemperie, porque según entiendo tu casa todavía está en construcción. Ok, lo primero que tenemos que hacer es checar con qué herramienta cuentas, es decir, si tienes caladora, no, taladro, no, serrotes, martillos, qué herramienta tienes para de ahí yo saber con puntería qué sugerirte. Y tengo taladro, martillo y yo creo que el desarmador es eso que se pueda ocupar. No cuento con una caladora ni para cortar la madera, pero bueno, en el entendido que en la maderería pueden hacerme los cortes necesarios. Ok, amiga, estoy viendo en tus fotos y los serrotes que me mandaste. Bueno, uno es un arco y cegueta para cortar metal. Y de los otros dos, uno es un serrucho y el otro es un serrote de jardinería. El que es de carpintería ahí es el serrucho, pero es difícil cortar lo que vamos a necesitar cortar con el serrucho. Entonces lo que vamos a hacer es que mejor vamos a conseguir un serrote de costilla. Ok, tienes poquita herramienta, amiga, pero eso no es ningún problema. De todas maneras, sí hay que comprar un poquito, pero vamos a irnos por lo sencillo, No vas a comprar una caladora, vamos a comprar un serrote. Hay que medir perfectamente bien el claro del marco que quieres cubrir. Ahorita lo vamos a explicar. En fin, hay varios detallitos. Y ahorita pues yo creo que lo primero que hay que hacer es irnos de shopping. Y vámonos de shopping a conseguir lo que haga falta. No te asustes, va a ser algo tranqui. Bueno, ahí está el video. Ojalá me puedas auxiliar y pues facilitar que lo pueda hacer yo sola por acá, ¿no? Gracias, un saludo. Aquí es a donde venimos de shopping.
Estas tiendas grandes de Trooper las hay en todos lados, no te va a ser problema encontrarte alguna. Ok, ahora pensando en que tienes que tener una herramienta de corte como un serrote para poder hacer ajustes o cortes en el bastidor de lo que vas a poner, pues tenemos 3 opciones aquí de las que yo recomiendo. Estos que son serrotes de costilla porque en el borde de aquí tienen un refuerzo que permite que el serrote no se doble. A diferencia de estos que son flexibles y se doblan, estos no se doblan, entonces te hacen un corte recto. Cualquiera de estos 3 te puede servir. Este más pequeñito también es serrote de costilla, también te puede servir, puesto que vas a cortar tiras de madera que no son tan grandes, entonces te sirven cualquiera de esos 3. Y cualquiera de estos serrotes complementado con una caja para inglete se llaman, que es una guía para irse derecho en el corte. Con eso ya estarías armada para cortar bastidor a las medidas que tú necesites y estando, digamos, en obra, por así decirlo, ¿no? Mides y ahí mismo cortas y vas presentando y así. Nos faltaría lo de la caja de inglete. Ahorita voy a ver si encuentro una, o si no, pues hacemos una. Bueno, te harías tú una para poder estar completa en todo lo que necesitas. Y también vamos a necesitar algún tipo de prensas, porque se utilizan mucho para sujetar la madera, para sujetar la caja para ingletes, para sujetar la herramienta que estás utilizando o la madera que vas a cortar, en fin. Entonces hay muchos tipos de prensas. Por ejemplo, están estas prensas rápidas o están estas prensas que son de tornillos, son más lentas, son más fuertes, prensan mucho con mucho más presión. En fin, hay de varias, pero vamos yo te sugeriría tal vez de estas, de las de 156, de las rápidas. Estas pues le vas bajando aquí y tienen buena presión para lo que significa que tienes que detener. Creo que te serían suficientes. Entonces, como estas pues, te funcionan bien, necesitarías unas 2, por lo menos 2. Lo ideal es 4 que tuvieras, porque sí se las llegas a utilizar, pero dependiendo de las operaciones que vayas a hacer. En un taller se utilizan muchísimas de estas. Yo tengo muchísimas de estas y entre más compro, más me hacen falta y es una maldición que nunca termina. Las prensas siempre, nunca sobran. Y algo más que vas a necesitar va a ser algún tipo de escuadra, que en este caso te recomiendo que puede ser esta chiquita o esta, porque a la hora de que vayas armando tu bastidor vas a necesitar que los ángulos en las esquinas sean ángulos rectos. Me imagino que el claro que tú tienes son ángulos rectos todo, o tiende a ser ángulos rectos. Entonces, para poder armar así, se pone el bastidor contra las escuadras y ahí vas armando y vas verificando que te vaya quedando bien cuadradito para que no te quede chueco. Entonces, pues aquí hay de varias, te sirve cualquiera de estas, pero en realidad yo te recomiendo de estas, porque esta es mucho más versátil que esta, te sirve para muchas más cosas. Y como vas empezando con tu casa, pues vas a hacer muchas más cosas. Entonces, algo así como esto creo que sería lo ideal. Ok, ya regresamos del shopping. No pude resistir, yo también, y pues bueno, compré algunas cositas. Pero entre otras cosas compré un serrote de costilla, que además me hacía falta uno de estos, porque tenía uno un poquito más corto. Me va a servir para explicarte lo que necesitas tú resolver. Te vas a tener que comprar, ya sabes, uno de estos. Ese costó 150 varos. Un metro, también de 150 varos. Y ahorita te voy a explicar cómo midas el claro de lo que necesitas cubrir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir el claro de lo que tenemos que cubrir. Vamos a explicar qué entendemos por el claro. Ok, vamos a explicar qué significa medir el claro. Medir el claro, en resumen, significa medir la cantidad de luz entre dos límites. Es decir, por ejemplo, de esta ventana, medir el claro de la ventana es el límite de su pared con esta pared, la cantidad de luz que pasa entre este límite y este límite. A su vez, la cantidad de luz que pasa entre este límite y este límite. A ese conjunto de medidas se le llama medir el claro. Con todo este rollo de saber medir el claro, ¿qué significa? Necesitamos tener las medidas exactas, lo más preciso posibles,
porque a la hora que nos pongamos a diseñar y veamos cómo van los cortes y en la maderería, digamos, necesito tantos cortes de tanto, tantos de tanto, tantos de tanto, porque mis medidas son estas y ya calculé. Si equivocamos la medida original y vamos y cortamos todo, vamos a venir con puras medidas equivocadas. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de estar midiendo de la manera correcta. Y para medir de la manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es, obvio, tener un metro y saber usar el metro. Hay factores que nos dan la precisión a la hora de medir en el metro. El metro es muy preciso en sí mismo, pero hay que saber cómo usarlo. Lo primero que hay que saber es que esta plaquita que va en su límite tiene este movimiento. A ver si lo alcanzo a mostrar. Es precisamente este movimiento. Ahí se ve. Ese pequeño juego es a propósito. Es parte del diseño del metro que contemple ese juego. Este juego descuenta exactamente el espesor de la plaquita, porque si estás midiendo interior se le sumaría el espesor de la plaquita, y si estás midiendo exterior, es decir, cuando jalas para medir porque te apoyas por fuera, se lo estaría restando. Entonces este juego es para sumar o restar el espesor de la propia plaquita, y todos los metros lo tienen. Acá tengo otro metro, también tiene este juego y descuenta ese mismo espesor. Menciono eso porque parece irrelevante, pero no, es muy relevante, porque yo me he encontrado personas que me han dicho: maestro, mi metro no sirve porque mire, no apretaron bien los remaches y se mueve de aquí, por eso me falló la medida. No, no es por eso. Le falló por otras razones. Bueno, sabiendo eso, vamos a lo que sigue. Muchos de los metros tienen aquí una pequeña medida. Por ejemplo, este dice 73.5 milímetros. Eso quiere decir que todo el metro mide de aquí a aquí 7.3 milímetros. 7.35 milímetros, o sea, te lo da exactísimo. Y eso sirve para que cuando estamos midiendo en una esquina que no es fácil tomar la lectura, porque en un lado tienes el límite así, pero en el otro lado tu límite tendrías que poner la cinta así para poder llegar a hacer una curva que no te permite en la curva ver qué línea es la que está en la mera esquina, y le tienes que calcular a ojo de buen cubero. Y para no hacer eso, entonces lo que haces es que de un lado va así y del otro lado llegas a tope. Entonces, al dato que te da la medida en este límite, le sumas lo del metro. Pero también ahí hay un problema, porque la apreciación de este límite viéndolo desde arriba también no está fácil leerla, porque no hay punto de referencia. Entonces, vámonos a ir a la práctica y vámonos a llevar un pequeño aditamento que tenemos aquí, que es esta tablita que mide exactamente 10 centímetros. Cuando yo he querido medir de manera muy precisa algo, uso este aditamento. Entonces me voy a ir a otro espacio en donde hay un ejemplo parecido a lo que tú necesitas medir para que lo hagamos. Y ahorita te explico. Y tomando un ejemplo parecido a lo que tú tienes que resolver, estamos en este espacio. Te imagino que algo así es lo que necesitas. Un par de puertas partido a la mitad, que sean en bastidor con lona y que te abran hacia afuera para que no te estorbe, porque es bodega hacia adentro. Lo primero que tenemos que hacer es medir con precisión, y hay que medir en 3 puntos. Hay que medir en este punto hasta abajo, en medio y arriba, es decir, esta distancia. Pero en esos 3 puntos necesitamos saber si está cuadrado o está más cerrado arriba o más cerrado abajo, o si sí está cuadrado, es decir, que todo mide lo mismo. Entonces tenemos que medir abajo. Vamos a suponer, podemos usar la cuestión de llegar el metro hasta su tope y usar la referencia aquí. Tenemos 2,93 más 7 centímetros que mide aquí, son como 3 metros.
O podemos usar la tablita que nos sirve de referencia, la que sabemos que ya tiene 10 centímetros. Ahí no le fallamos. La ponemos en un extremo. La ponemos en el extremo. Y medimos a tope. Y medimos a tope. En la línea hasta el borde de la tablita nos mide 289.9, pero como la tablita mide 10 centímetros, pues entonces son 299.9, casi 3 metros. Tenemos 1 milímetro de diferencia que parece insignificante, pero bueno, vamos a ver si lo discriminamos o no, y dependiendo de... Medimos igual, hacemos exactamente el mismo proceso. Aquí, si tu metro no tiene suficiente fuerza para mantenerse derecho así hasta el tope, vas a necesitar que alguien te ayude deteniéndolo del otro extremo. Entonces, lo pones al otro extremo y pones tu tablita. Como te lo están deteniendo del otro lado, pones tu tablita y mides los 10 centímetros. Entonces tienes 3 medidas exactas. Me refiero a esto precisamente. La tablita mide 10 centímetros. Entonces, la medida que viene desde allá, checamos este límite. Checamos este límite. Aquí, donde nos coincide la rayita del metro con el borde. Y eso es más preciso de ver que cualquier otra de las que te mencioné anteriormente. Hacemos eso a las 3 alturas que te menciono, hasta abajo, en medio y hasta arriba, y con eso ya tenemos medidas para discriminar. Y para la altura igual checamos en las 2 esquinas y en medio, y entonces ya con eso podemos saber exactamente nuestras medidas de claro. Ok, amiga, mira, entonces lo que sigue ahorita es que rectifiques tus medidas. Ya sé que mediste y me dijiste que tiene 2.40, pero que la rectifiques, y sobre todo en los 3 puntos. Imagínate que estamos aquí en el teléfono, vas a medir aquí abajo, aquí en medio y arriba. E igual, esta esquina en medio y esta otra esquina. Y cuando tengas las 3 medidas en los 2 ejes, entonces ya de ahí partimos. Las anotas bien, haces un croquis de qué medida corresponde a qué lado y todo, y de ahí partimos para hacer el diseño de cómo van tus bastidores y tus puertas, y sobre todo esto es para qué medidas tienes que tener en las maderas que se tienen que cortar, para que te las corten en la maderería, y cuando llegues a instalar sí coincida todo. Esa es la clave de medir con precisión. De todas maneras, el plan B siempre es tener tu manera de cortar y tú ahí en vivo ajustar. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente etapa. Pero ahorita lo primero sería tener medidas exactas y hacer propiamente el diseño y el desplante de los cortes.